al intentar tener efecto noctoclasto, está impregnada ya esa zona y ahí facilita la apoptosis del octoclasto. Se utilizan octoporosis, que son las indicaciones en metástasis óseas, ¿para qué? Para tratar de mantener el hueso y que no se destruya, disminuir un poco la metástasis ósea en los pacientes. En pacientes con hipercalcemia también se utilizan. En los pacientes que suelen tener hipercalcemia maligna, generalmente por destrucción también de la parte ósea, y eso va a aumentar el calcio en el paciente. Por eso se utiliza también. Y la enfermedad de Payet es una patología donde hay destrucción, hay una mayor destrucción que formación. Ese equilibrio está alterado. En vez de que ocurra absorción y destrucción en la misma proporción, hay mayor destrucción del hueso que formación. Entonces va produciendo después también un hueso que es debilitado y va produciendo descalcificación de los huesos y con la deformidad está más derechito y después se va quedando más deformados el hueso. Esas son las indicaciones para la aplicación de los glifosfonatos. Enfermedad de Payet, hipercalcemia, metástasis y osteoporosis. Es un medicamento que tiene efectos adversos importantes, puede producir en el esófago, incluso úlceras, entonces por eso que se recomienda consumir con bastante agua, estando sentado o parado, permanecer en esa posición durante ese tiempo. Eso no se toma por vía oral, evidentemente. La medicación parenteral no produce eso, sí puede producir un cuadro pseudogripal en el paciente. Entonces tiene que hacer cuando hay una insuficiencia renal importante, intravolumerular muy baja. Puede producir complicaciones del reporte, pero hay que saber que puede producir hasta necrosis mandibular en pacientes que se someten a manipulaciones dentarias. Entonces, cuando el paciente va a hacerse un procedimiento odontológico, si toma o consume estos medicamentos, tiene que avisar, porque lo que acá suele ocurrir es que cuando se manipula, se pueden también mover las bacterias y está disminuida la destrucción. Ese tejido, en vez de que actúe algo que también le puede proteger al organismo, no se bloquea la destrucción y puede infectarse y ahí produce la necrosis del hueso también. Puede favorecer la aparición de algunos tipos de fracturas específicas con medicamentos. Eso es tanto por vía oral como por vía venosa. Esas dos complicaciones entonces son graves. Fracturas pueden
también una eficacia similar es un anticuerpo del denosumab. Inhibe la formación y supervivencia de los autoclastos. Tiene un efecto parecido a lo que tienen los bifosfonatos, solo que es mucho más caro y se hace solo por vía subcutánea. Y como un anticuerpo, ellos también aumentan el riesgo de procesos tumorales y de procesos infecciosos. Los anticuerpos pueden producir eso. Tienen efectos similares a estos que producían, ¿qué medicamentos? Los bifosfonatos, por ejemplo, se autonecrosis y fracturas también pueden producir. Tienen efectos similares, tienen eficacia similar, la vía de inflación es diferente y un poco más, es más costoso, mucho más caro de eso. Es la migración subcutánea. Acá lo que hacen el denosumab es unirse a unos receptores que tienen los autoclastos. Cuando se une este RANKL, el ligando, o sea, lo que activa este receptor, ahí se produce la resorción ósea. O sea, acá lo que hace es el anticuerpo unirse a este compuesto que se tendría que unir al receptor e inhibir esa resorción. Se une entonces a un receptor que está en el osteoclasto para inhibir la resorción, o sea, para inhibir la destrucción. Acá esta es la acción del denosumab, unirse a esto, este es el receptor, este es el anticuerpo y esta es la sustancia que se va a unir al receptor para activar la resorción. Estos inhiben. Y acá, en el caso de los bifosfonatos, van a unirse, van a entrar en el autoclasto y favorecer la apoptosis de ese autoclasto. O sea, el resultado es igual, disminución de la resorción, disminuye la disminución. Entonces, con eso aumenta un poco ese desequilibrio, mejora un poco, porque la osteoporosis producía más destrucción que formación y el con esto trata de equilibrar para enlentecer la destrucción del nosoma. Este tiene también, el anticuerpo de denosumab tiene efecto también sobre fracturas vertebrales y no vertebrales y también fracturas de cadera, disminuyen el riesgo de esas fracturas. Son los antirreceptivos más potentes que se disponen para la osteoporosis. Bifosfonatos y anticuerpos de denosumab, entonces son los más potentes para inhibir la resorción ósea. Se aplican por vía subcutánea dosis de 60 miligramos cada 6 meses. Pues otro, podríamos ver, por ejemplo, los moduladores de estrógeno, pero eso tiene una eficacia menor y también tiene mayor riesgo. Por eso estos son los considerados los más potentes. Se puede usar también en cáncer de próstata. Hablo de cáncer de próstata, en este caso y en el anterior, próstata y mama, porque son cánceres que a menudo producen metástasis.
estrógeno, ¿qué efecto tenía sobre el hueso? Favorece la acción de los osteoblastos y disminuye la acción de los osteoblastos. Favorece la apoptosis de osteoblastos y disminuye la apoptosis de los osteoblastos. Entonces aumenta la formación ósea, disminuye la destrucción del hueso. Pero ahí, ¿cuáles son los inconvenientes? El efecto adverso asociado a la acción estrogénica. Otra vez, inhiben la acción de los osteoblastos, entonces disminuye la destrucción del hueso y se mantiene durante el tiempo la masa ósea. Previenen las fracturas vertebrales, pero sobre las no vertebrales no son tan efectivas. Por eso decía que los bifosfonatos y los anticuerpos eran más efectivos porque previenen tanto lo que es vertebral como lo que es no vertebral. O sea, por ejemplo, cadera, que suele ser una fractura frecuente en pacientes que son mujeres con osteoporosis. Y entre los efectos adversos está esto, aumenta el riesgo de, por ejemplo, de trombosis, porque es un efecto asociado al estrógeno. Una opción de tratamiento no suele ser primera línea. Se suele elegir anticuerpos o bifosfonatos más calcio y vitamina D. Anticuerpos, bifosfonatos más calcio y vitamina D. O sea, igual se tiene que hacer, aunque le hagas anticuerpos o bifosfonatos. Este es otro medicamento que es una opción, pero que no es tampoco muy efectivo actualmente. Es un medicamento que es derivado del metal, que también disminuye la incidencia de fractura, porque eso es principalmente lo que se busca, y se vio que tiene un efecto antiresorptivo, pero que no es muy intenso, entonces no es tampoco una primera línea de tratamiento. Es un medicamento que puede aumentar un poco la densidad ósea, pero después tampoco se sabía bien si realmente se asociaba en la mejoría, se asociaba a que realmente disminuía la densidad o a que se veía una densitometría ósea como una estructura parecida al hueso. Porque ¿cómo se ve si hay que mejorar el paciente? Bueno, en el caso de la osteoporosis se hace una densitometría ósea, inicia el tratamiento y un año después por ahí tiene que hacerse una nueva densitometría. Esa densitometría va a informar otra vez cómo está clasificada esa clasificación. Si es que se vuelve menos negativo, quiere decir que mejoró ese paciente. Porque se acuerdan que decía que a partir de 2.5, de menos 2.5 era más mejoroso. Entonces, si el valor se vuelve menos negativo, o sea, disminuye, entonces en ese caso quiere decir que la paciente mejoró. Pero no se hace una densitometría muy enseguida. Se puede esperar un año, incluso 2 años. Los medicamentos no cambian muy rápido el efecto. Y las pacientes que consumen estos medicamentos también suelen consumir por mucho tiempo. Calcio y vitamina D no modifican, no tienen mucho efecto adverso que consuman por un tiempo prolongado. Los bifosfonatos sí suelen tomar por unos años y después descansan un tiempito y después toman otra vez. Como pueden quedar depositados mucho tiempo, no hace falta dar continuamente. Puede tomar por unos 3-4 años, después deja un año y vuelve a consumir un medicamento. Acá tenemos los usos de estos medicamentos. El calcio va a servir para la hipocalcemia, vía oral si es leve y si es grave endovenoso, en el caso del hipopartiroidismo, por ejemplo, para la infección endovenosa, pacientes que tienen osteoporosis también es dedicado al calcio asociado con vitamina D. En los casos de ultra distrofia también se da asociado también con vitamina D, con calcio con vitamina D. En ese caso, ¿por qué acompañado en este caso de vitamina D? Para frenar un poco la acción de la PTH. La paratormona se usa en osteoporosis, para el tratamiento de la osteoporosis solamente. Los calcimiméticos se utilizan para hiperparatiroidismo secundario y para el cáncer de paratiroides para frenar la secreción de paratormona.
mismos formatos se usan para la osteoporosis, para tratar de frenar ese principio de TH y la disfunción ósea, en la hipercalcemia, pacientes que tienen patologías neoplásicas, para disminuir un poco los niveles de calcio en ese paciente. Hay otros tratamientos también que se hacen, pero una opción es esa. Enfermedad de Payet, donde hay mayor destrucción de formación ósea y de la debilidad del hueso, y en las metástasis óseas para estabilizar un poco esas zonas, disminuir un poco la proliferación de ese proceso neoplásico y estabilizar también las zonas de metástasis ósea para que no haya fractura o dolores del paciente. El denosumab se usa en metástasis ósea y en osteoporosis. Estos dos, porque son los más efectivos en osteoporosis, pues tienen mejor efecto antirresortivo, tienen una eficacia parecida, pero los dos también tienen efectos adversos parecidos. Osteonecrosis y fracturas de cadera. Los moduladores